Lo tengo como todos los miércoles a el economista, especialista en comercio internacional, Miguel Ponce, para charlar justamente qué pasa con la economía. Le quiero preguntar a él ahora. Miguel, ¿cómo le va? Bienvenido a CNN Radio. Pero muy bien, una alegría estar con los amigos de CNN como casi todos los miércoles, y la verdad es que estamos terminando una misión que sin duda aquí ha sido considerada el hecho político del año, ¿no es cierto? Sí. Las elecciones. Miguel, usted está en Estados Unidos todavía. Sí, pero no en Washington. Estuvimos en Washington hasta hace 3 días y ahora estamos completando algunas entrevistas, ¿no es cierto?, en Wall Street y en Naciones Unidas que requerían que estuviéramos acá en Nueva York. Así que ahora estoy en Nueva York con un grado. Para que... Bueno, nosotros tenemos un poco más, un poco más. Lo sé, me estoy preparando para el retorno. Pero acá, para la playa se prepara. Claro, que la temperatura ambiente tiene poco que ver con la temperatura política. Yo diría que hoy es un día muy caliente por varios motivos. Sí. Primero, se va a producir el encuentro entre el presidente electo y el presidente actual. Léase, Biden va a recibir en el Salón Oval a Donald Trump. Y esto es un hecho importante porque recuerden ustedes la inversa, cuando ganó Biden en su momento y Trump era el presidente, no ocurrió, no pudo ser por el desconocimiento que hizo Trump del resultado. Pero bueno, lo más importante es cómo se va, y mirando desde nuestra realidad, es cómo se va conformando el nuevo gabinete, el nuevo gobierno. Las novedades son importantes para Argentina. Primero, porque pese a que en la agenda de la campaña América Latina estuvo prácticamente ausente, sin embargo, ha sido elegido Marco Rubio como secretario de Estado, que es un fundamentalista de la Florida, que por supuesto ha sido designado allí por el importante peso que ha tenido el voto latino, sorprendentemente en apoyo muy masivo, repito, a la presidencia, a la candidatura de Trump primero y la presidencia actual. Y esto está ustedes piensen que muy pocas veces ha habido un secretario de Estado latino. Marco Rubio es una figura muy conocida aquí. La segunda designación muy importante para nosotros es que se ha designado a cargo de comercio a Lighthizer, que es un viejo conocido, algunos le dicen un troglodita, porque ya estuvo en el primer gobierno de Trump, que fue cuando se dio la pelea de Estados Unidos con la Organización Mundial de Comercio, con la Unión Europea y con China. Así que bueno, esto está indicando claramente un poco que si se repitiera lo que ya conocemos de sus tendencias, vamos a algo que sí nos preocupa, que es una guerra, pero no la guerra que se está llevando a cabo ahora, que seguramente va a finalizar en Ucrania y va a finalizar en Medio Oriente, sino la guerra comercial con China. La tercera designación importante, obviamente, es que se ha confirmado en el día de hoy que Elon Musk va a integrar una suerte de secretaría de Estado, dependiendo del presidente de la nación. ¿Para qué? Para las reformas y la desburocratización del Estado, es decir, una suerte de Sturzenegger aquí en el gobierno de los Estados Unidos. Tenemos en claro, ¿no es cierto?, que esta agenda está marcando una tendencia. Uno podría decir a priori, bueno, los más afectados, obviamente, sin discusión, los perdedores son Ucrania, China y en América Latina, México. Para que ustedes tengan idea, México exporta el 95% de sus exportaciones al mundo, 95% va a los Estados Unidos. Pero te cuento 2 números, Clau. En el primer trimestre, la inversión de Estados Unidos en México fue de $13.000 millones en el primer trimestre de este año. Pero fíjate vos, $17.000 millones, más que la inversión, son las remesas de mexicanos que están viviendo en Estados Unidos y que mandan a México a sus familias. Con lo cual esto te da una idea de la envergadura y por qué
con la caída del peso mexicano a las pocas horas de que se confirmó el triunfo de Trump, tuvo que salir la presidenta a hablar y a tranquilizar a los mercados. Porque claro, los dos ejes principales de campaña de Trump afectan de manera directa a México. El primero, el de los aranceles, tú sabes, está planteándose un aumento de aranceles que llegaría en el caso de China hasta un 60%, pero que en el caso mexicano y de todos los demás países andaría en el entorno del 20%. Y el segundo elemento que también afecta a México directo es la política inmigratoria, que por supuesto tiene como principal punto caliente la frontera sur, es decir, la frontera entre México y Estados Unidos. Por eso me interesaba tirarte esta cifra de el peso que tienen los mexicanos viviendo aquí en Estados Unidos y cómo esto me da la sensación de que sería difícil de poder desmantelarlo en el corto plazo. Uno mira desde que llegó acá que todos los que prestan servicio, la mucama que viene a hacer la habitación, el que te atiende en los bares, el que maneja los taxis, son todos latinos, muchos de ellos de México, y contra esa gente que uno a priori diría iba a votar en contra por la ofensa que le planteó durante la campaña, particularmente contra Puerto Rico, pero esencialmente esta política, no, ha hecho que los latinos votaran más aún a Trump, porque la mayoría de ellos ya está aquí legalizado, y que se vayan los ilegales, porque total, para que no le quite, claro, para no quedar sin trabajo, ¿no? Porque por ahí puede venir otro y... Absolutamente, esto que vos decís, Clau, es muy importante porque empieza a explicar qué cosas se mueven no en la superficie, sino en el fondo de la sociedad, qué movidas están habiendo, ¿no es cierto?, para entender el punto en el que nos encontramos, ¿no? Ahora, Miguel, el escenario económico que se le abre a la Argentina con el triunfo justamente de Trump, ¿es importante? ¿Es tal como se dice? Acá se está hablando mucho, bueno, o se esperan que vengan, no sé, a invertir, que vengan inversionistas, que vengan, se abran nuevas puertas para tener justamente una economía más amplia, ¿no? Pero ¿es tan así? ¿Qué podemos esperar de esto? Muy clarito, te diría una de cal y una de arena. La de cal, por supuesto que siempre es preferible tener un presidente que tenga un buen vínculo con otro presidente. De hecho, se decía en qué situación incómoda ha quedado Lula, que jugó abiertamente para Kamala Harris de los demócratas, ahora que ha sido electo Trump. Nosotros tenemos un presidente que tiene una buena vinculación. ¿Garantiza esto que se van a obtener efectividades conducentes como las que necesitamos? No. De hecho, habló con 70 presidentes antes de atenderle el teléfono a Milei. Pero también hay que mirar cuáles son las políticas macro. ¿Por qué? Porque los dos elementos que hablábamos recién, lo que van a producir es el calentamiento de la economía en los Estados Unidos en términos inflacionarios. El alza de aranceles encarece la llegada de insumos y los precios de los productos. De hecho, es un vox populi decir, comprate un celular ahora porque en 2 meses, 3 meses, cuando asuma Trump, te va a costar un 30, un 40, un 50% más. Claro. El segundo elemento inflacionario también es el del mercado laboral. ¿Por qué? Porque al frenar el ingreso de inmigrantes, los costos laborales suben en el interior y esto también es inflacionario. ¿Qué origina como reacción esto macro y por qué nos pega de manera directa? Origina que la política de reducción de tasas de la Reserva Federal no solo se detiene, sino que se invierte y se espera un alza de tasas durante el gobierno de Trump. Esto tiene 2 consecuencias directas sobre Argentina. La primera, que cada vez que sube la tasa de interés en los Estados Unidos, bajan los commodities. Digo, baja el oro, baja el petróleo, pero también baja la soja. Es decir, nuestras exportaciones también se ven afectadas. Y sobre todo, cuando se produce el aumento de tasas aquí, se da algo que se denomina económicamente vuelo a la calidad, es decir, flying to quality, buscando los capitales que en su momento podrían haber venido a los países emergentes, vuelven y se refugian
en papeles de deuda de los Estados Unidos, en bonos de la Reserva, en acciones de empresas que están radicadas en los Estados Unidos. Es decir, que nosotros nos podríamos ver afectados en dos niveles. El primero, en el valor de la soja. Segundo, que esos aranceles implicarían la dificultad de muchos productos argentinos de contraestación que se exportan acá, que exportamos nosotros a Estados Unidos, verse con dificultad. Y tercero, las inversiones que estamos necesitando, no digo que se anularían, pero podrían verse ralentizadas, no con la velocidad con que la necesitamos y en algunos casos sin efectuarse directamente, ¿no? Uh-huh. Miguel, ayer conocimos la inflación del mes de octubre, 2,7. El presidente celebró este número. Sí. Se celebra y uno dice cuál es el motivo, ¿no? Se están haciendo bien las cosas, la gente no compra. ¿Qué es lo que incide también en que esto todo baje, por supuesto? Está claro que ha cambiado la ecuación de las familias. Anteriormente un 5, un 10% vos lo dedicabas a las tarifas, es decir, aquellas boletas de lo que te podían cortar, luz, gases, servicios de televisión, etcétera y demás, y el resto se dedicaba obviamente al consumo. Esto ahora ha variado y tenés que multiplicar por 4 o por 5 lo que dedicas a las facturas que te pueden cortar, por lo tanto lo que te queda como posibilidad de compra es mucho menos que antes. Y tenemos muchas familias en las cuales la pareja trabaja formalizada y no llegan, sin embargo, a superar línea de pobreza. Esto es una circunstancia que explica el por qué la famosa recesión viene terminando en algunos sectores muy puntuales, básicamente aquellos que están vinculados al comercio exterior, a las exportaciones fundamentalmente, energía, minería, etcétera, pero todo lo que son los consumos populares no reaccionan. Vos fijate que lo más importante de la inflación de ayer no es solo el número general, sino el número de la inflación base y el número de alimentos, que nos dicen que ha subido un 1.2%. Es decir, nos estaríamos acercando al objetivo del 1%. Mucha gente no cree en ese número o no lo siente cuando va al supermercado. Cree que la inflación es mayor en esos sectores, pero claro, indicaría que se tiende a la baja. ¿El presidente para qué lo utiliza? Lo utiliza para decir, cuando tengamos 3 meses de baja continua de inflación y nos acerquemos al 1%, cuando hayamos bajado el crawling peg del actual 2 al 1,5 o al 1, ahí recién vamos a salir del cepo. Está hablando de salir del cepo en unos 5 meses. Algunos pensábamos que la salida del cepo iba a estar para la primavera del año que viene, es decir, casualmente para después de las elecciones o en el entorno del tiempo electoral. Él parece que en cambio está pensando que para otoño podría estar saliéndose del actual cepo. Perfecto. Miguel, muy claro como siempre, le agradecemos que esté con nosotros aquí charlando acerca de todo esto que nos interesa, ¿no? También la economía. Gracias, Miguel, hasta la semana que viene. Y buen retorno a la Argentina, sí. Buen retorno. El próximo será desde allá. Un gran cariño vos, Clau, y mis saludos, como siempre, a la gente de la CNN. Chao. Chao. Ahí estaba Miguel Ponce, especialista en comercio internacional, charlando con nosotros.